Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar los pasos necesarios para crear la ejecución de una minería de datos a partir de una base de datos relacional para la materia de cubos y minería de datos para la toma de decisiones como proyecto final para la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael. Las herramientas que vamos a utilizar son Visual Studio 2019, SQL Server 2019, así como Microsoft SQL Server Management Studio. Eh, Empecemos. Primero vamos a Visual Studio 2019. Necesitamos un par de dependencias previas que tenemos que tener preinstaladas en nuestro aplicativo para poder ejecutar nuestra minería de datos. Así que abrimos, sin código, vamos a extensiones, administrar extensiones, y aquí hay un par de paquetes que deben ser previamente instalados. El primero es Microsoft Analysis Service Projects y el segundo es SQL Server Integration Services Projects. Estos paquetes son dependencias que se necesitan. Y es importante mencionar en este punto que cayeron en desuso después de la versión 2019, por lo que no son retrocompatibles para nuevos proyectos. Sobre todo la herramienta que vamos a utilizar de minería de datos ya no se encuentra disponible en la versión 2022 de Visual Studio, por lo que es necesario ejecutarlos en la versión 2019. Una vez que estas dependencias ya se encuentran previamente instaladas, vamos a Archivo, Nuevo, Proyecto. Aquí vamos a Proyecto Multidimensional y de Minería de Datos. Siguiente. Vamos a colocar Proyecto Final, Minería de Datos. Seleccionamos la ruta en la que se va a guardar y vamos a crear. Una vez hecho esto, vemos el despliegue de las carpetas asociadas al proyecto. En un principio seleccionaremos un origen de datos, que es la información asociada hacia la base de datos desde donde se va a extraer información pertinente para ejecutar nuestra minería. Posteriormente, la vista asociada a ese origen de datos, con el cual se le va a dar la información necesaria o la información que va a ser de entrada para nuestra minería. Y finalmente, se crearán los distintos modelados de minería para hacer diferentes análisis predictivos. ¿Ok? Entonces, agreguemos un nuevo origen de datos y creamos una nueva conexión. Como yo ya tengo una instancia de SQL Server 2019 corriendo, como se puede ver aquí, aquí vemos que están los 4 procesos corriendo asociados a SQL Server, por lo que Visual Studio puede detectar las instancias y asociarlas a mi equipo. Seleccionamos la base de datos en donde yo tengo contenida la información que voy a utilizar para esta minería, a la cual yo llamé DW Database. Damos doble clic. Y hay diferentes formas de hacer la liga para la conexión a la base de datos. En este caso yo voy a utilizar el hostname de mi equipo, así como el usuario del mismo. Colocamos su contraseña, damos next, el nombre de nuestra base de datos, que va a ser data source, el nombre de la base de datos sin espacios y finish. Una vez creado esto, lo abrimos nuevamente, editamos y validamos que su conexión sea adecuada.
Posteriormente vamos a la vista de orígenes de datos, nueva vista del origen de datos, seleccionamos el data source que previamente definimos. Y aquí en crear relaciones lógicas por columnas coincidentes no es necesario para nuestro ejercicio, así que lo deseleccionamos. Y aquí lo que vamos a utilizar son las dos primeras, que son la tabla de motos para entrenamiento y para pruebas. ¿Sí? Bien, no hay más tablas relacionadas. Damos siguiente, le ponemos un nombre a esta vista del origen de datos, que en este caso va a ser BO, nombre de la base de datos sin espacios. Nos va a mostrar cuáles son las tablas que está asociando y vamos a finalizar. Una vez que ya tenemos esas dos entradas, esta es la carpeta que mencionaba que en la versión 2022 ya no se encuentra disponible porque cayó en desuso. Así que seleccionamos nueva estructura de minería de datos. Nos va a salir este asistente para la minería de datos. Utilizaremos una base de datos relacional, que es la que previamente asociamos. Aquí vemos un despliegue de los modelos de minería que nos ofrece Visual Studio. En este caso es esta sección. Recordamos que hay modelos predictivos. Recordemos que hay modelos predictivos tales como regresión lineal, regresión logística, árboles de decisión, redes neuronales. Y también tenemos modelos descriptivos tales como Naive Bayes, reglas de asociación o el clustering. En este caso ejecutaremos un par de cada uno para que se pueda ver cuál es la diferencia entre ellos y cómo nos entregan una distinta aproximación que nos es útil de diferente manera cuando ejecutamos minería de datos. Entonces regresamos a Visual Studio. Para este primero, seleccionaremos el árbol de decisión de Microsoft, que como acabamos de mostrar, es de tipo predictivo para la minería de datos. Damos clic en continuar. Seleccionamos la vista de origen que habíamos creado previamente. Y aquí daremos como entrada el modelo de datos de entrenamiento de esta base de datos relacional de motos. Una vez que tenemos esta información, como es un modelo predictivo, lo que necesitamos es decirle a Visual Studio qué es lo que queremos predecir. Es decir, tenemos cierta información de entrada. Yo, por ejemplo, si quisiera saber cuáles podrían ser la edad de mis posibles compradores, seleccionaría edad y colocaría que es un campo de predicción. Y bueno, clave cliente, este fijo tiene que ser la clave asociada, ¿no? Clave cliente. Entonces, una vez que selecciono el campo que quiero que mi modelo prediga, le digo a Visual Studio que me sugiera cuáles son los campos que voy a requerir para poder predecir la edad en este modelo. Aquí me selecciona varios campos. Le doy a aceptar. Y pues con esta información Visual Studio va a poder estar realizando un modelo predictivo de la edad de las personas que podrían comprarme motocicletas. Damos clic en siguiente. De la misma manera, aquí le damos detectar para que determine si los tipos de datos son discretos o continuos. Aquí vemos que actualizó algunos. Continuar. Aquí el porcentaje de datos para las pruebas lo dejamos en 30%. Seleccionamos un máximo casos de 120. Digamos, estos son parámetros generales para una minería en general. Ya para más avanzadas podría ser necesario que estas proporciones variaran. Damos clic en siguiente. Nos va a preguntar cómo se va a llamar nuestra estructura.
de minería de datos. Entonces ponemos minería de datos sin espacios, nuevamente. Nos va a seleccionar todas las columnas que está utilizando para crear este modelo de minería de datos y damos clic en finalizar. ¿Sí? Aquí vemos cómo ya se creó y ya podemos pasar a realizar la compilación para que el modelo se establezca de forma adecuada. Vamos a procesar, generar, implementar, ¿sí? Vemos cómo está compilando toda la información necesaria, está haciendo las validaciones de que nuestra información de entrada es adecuada. Maximizamos este cuadro de diálogo, damos clic en ejecutar. Y ejecuta pues todos los controles necesarios y todas las validaciones pertinentes a detalle. Finalizado correctamente, cerrar, cerrar. ¿Ok? Si vamos aquí a modelos de minería, vamos a ver que ya se agregó correctamente nuestro primer modelo. ¿Sí? Aquí podemos agregar otro modelo de minería de datos, al que le llamaremos Base. BaseNet de Microsoft. Aquí le damos a aceptar y nos genera nuevamente su respectivo modelo. Vamos a procesarlo. Bueno, mejor al final, porque vamos a agregar varios modelos. Vamos con el tercer modelo. Puede ser, por ejemplo, red neuronal. Red neuronal. Recordemos, por ejemplo, que la red neuronal también es de tipo predictivo, pero el de Bayes es descriptivo. Así que el de Bayes nos va a ser más útil para poder entender las relaciones entre las variables de nuestra base de datos, mientras que los modelos predictivos nos ayudarán a tomar decisiones a futuro acerca de cómo podrían comportarse nuestras variables. Damos clic en aceptar y ya se generó también. Vamos a agregar un último modelo de regresión logística. Entonces colocamos regresión logística, aceptar. Como vemos, todos los modelos están tomando las variables que fueron definidas previamente para nuestro primer modelo, el cual seleccionamos manualmente. Por eso es que en automático jala toda la información pertinente. Una vez que ya hicimos este procedimiento, vamos a procesar para recompilar todos los modelos y que se puedan validar que la información introducida en cada uno es correcta. Entonces procesamos la información y aquí nos va entregando los detalles, ¿no? Cerrar, cerrar nuevamente y pues llegamos a la parte principal de nuestra minería. Poder ver cada uno de los modelos, su expresión. Entonces vamos al visor de modelos. Aquí nos está marcando un pequeño error que vamos a revisar a continuación. Ok, seguramente es algún error con alguno de los diferentes modelos. Dice que no se definió ninguna columna de predicción. Entonces, tenemos que asegurarnos que la columna de predicción de edad se encuentra en estos modelos también definida.
Turum, para red neuronal, dice. Entonces aquí lo dejamos en omitir como se encontraba. Y para base. Only. Ok, vamos a ver. Ok. La columna de la estructura de minería de datos de edad tiene un tipo de contenido continuo no admitido por algoritmos de sesión o names de Microsoft. Entonces, se está diciendo, pues eso, ¿no? Que para un tipo de dato continuo de edad no es posible hacer una predicción utilizando específicamente este modelo de Bayes. Entonces vamos a eliminarlo de aquí y vamos a agregarlo desde aquí. Nueva estructura, siguiente, a partir de una base de datos, base, siguiente, y aquí está. Entonces, como la edad es un dato continuo y no lo permite, podemos seleccionar un dato discreto. Por ejemplo, el género. Entonces seleccionamos género de predicción. Recordemos que los datos discretos son aquellos que están asociados a los atributos, mientras que los continuos pues simplemente son números. Entonces, un dato discreto podría ser género. Seleccionamos otra vez sugerir, aceptar. Y la columna clave la tenemos que indicar, que es la base de nuestra minería. ¿Qué más? Por ejemplo, podemos ver si los ingresos anuales están asociados al género o la cantidad de niños en casa. Siguiente. Y aquí. Detectar también. Vemos que si es discreto, en esta ocasión, nuestro campo principal. Seleccionamos la misma información previamente definida. Desde base. Y aquí, por ejemplo, versión 2, ¿no? Finalizar. Entonces aquí tendremos este nuevo que acabamos de generar y el que estaba creado previamente. Aquí podemos ver si ya no nos genera errores. Y nos genera errores para la regresión logística. Para la regresión logística en particular. Así que esa la podríamos agregar de la misma manera aquí. ¿Ya? Y lo quitamos nuevamente de aquí. Eliminar. Aceptar. Reimplementamos. Y vemos que finalmente
ya nos genera nuestra sala de datos. El primero que estamos visualizando en pantalla es para el modelo de entrenamiento para el visor de árboles de decisión de Microsoft. Entonces aquí te está diciendo cómo la información se relaciona para la edad. Te dice qué tan relevante, por ejemplo, es el total de niños y el total de niños en casa, cómo se van relacionando y cómo esos nodos van influyendo en el cambio en tus variables. Aquí, por ejemplo, vemos cómo esos nodos tienen a la vez también sus subnodos y esto pues nos permite saber qué tan relevantes son estos valores al momento de querer establecer, por ejemplo, alguna estrategia de marketing relacionada con la edad de nuestros clientes. Podríamos decir que si tienen menor a tantos ingresos, es baja el porcentaje de capacidad para comprar nuestra motocicleta, ¿no? Entonces es el primer visor. Y aquí también tenemos nuestra red neuronal. Validemos que esté correctamente establecida la información de entrada. Al final, como toda la información se precompila, por eso es que la va ejecutando previamente para no tener que reprocesar en tiempo real. Esperamos unos minutos. Ok, damos clic en cerrar, cerrar, y aquí nos genera nuestra red neuronal, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que si se dedican a la gestión, favorece de hecho que nos puedan comprar una moto, o si el total de niños es 4, también es más probable que nos compre. También si posee 4 autos, o si la distancia de viaje hacia su trabajo sea mayor a 10 millas. Toda esta información, como ven, es un modelo predictivo de todas las variables asociadas, en este caso a la edad que marcamos como campo predictivo, ¿no? Y pues esta es la salida de nuestra red neuronal como modelo predictivo. Finalmente, pasemos a nuestros modelos descriptivos que tenemos de este lado para ver cómo se comportan las interrelaciones. Bueno, vemos que este atributo en particular nos está entregando mucha información. Pasemos, por ejemplo, al de regresión logística. Y pues aquí sí vemos un poco más de información relevante.
creo que aquí lo correcto sería regenerar estos descriptivos con otra variable que no fuese necesariamente la edad, porque pues vemos que no nos entrega mucha información relevante. Al final la minería de datos es esto, crear tus propios modelos para poder establecer relaciones y ver si te son útiles para la toma de decisiones. Entonces vemos que estos modelos en particular no nos están siendo útiles para describir el género, así que pues en una ocasión posterior se podría seleccionar otro dato discreto y hacer una asociación diferente para ver cómo se relacionan. Con esto damos por concluida este proyecto final para la minería de datos de la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael. Mi nombre es Ricardo Veloz y agradezco mucho su tiempo. Que pasen muy buena tarde. Hasta luego.